A continuación escucharemos al apóstol Sergio Cabello de Venezuela. Bendiciones para todos. Damos gracias a Dios que hoy podemos comenzar la clase 6 del curso La vida de Pablo y sus cartas. Vamos hoy a ver el caso de Pablo. Voy a tomar de la semana pasada un poquito y nos venimos hacia acá hoy. El caso que le estábamos recordando de que Pablo no empezó a predicar la primera vez que se entregó, no fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando hizo su primer viaje misionero, oiga bien, primer viaje misionero, lo hizo después que tenía 14 años de creyente. ¿Ve? La gente piensa, y yo también pensaba, que el hombre se entregó y salió a predicar. Hermana, ¿cómo que se llama usted? No me... ¿Yo? Ajá, sí, usted. Ana. Ana. ¿Usted sabía que Pablo empezó a salir a su primer viaje misionero después de 14 años? No. Ajá. Wilfredo. No, tampoco es. Ajá. Y Chandy. Tampoco. Y yo tampoco sabía hasta que aprendí. Todo el mundo piensa que el apóstol Pablo se entregó camino a Damasco y ahí mismo salió a predicar y a fundar iglesia. No, ya lo vamos a estar demostrando. Entonces vemos que Pablo salió. Vamos a poner acá vamos a compartir acá este mapa. ¿Lo están viendo aquí, mis hermanos? ¿Están viendo el mapa? Sí. Ok, mire dónde estaba Pablo, mira, está Jerusalén aquí abajo. Ok. Entonces, él salió para perseguir los hermanos en Damasco. Mire todo lo que hizo Pablo, mire todo el camino, mire todo para llegar a Damasco. Oye, ese Pablo estaba endemoniado, ¿yo? Ese Pablo estaba mal. De aquí habíamos hablado que desde Jerusalén hasta Damasco había aproximadamente 225 kilómetros. Téngalo por ahí pendiente. Regularmente era un viaje de 6 días y aquí iba Pablo respirando amenazas contra los hermanos. Vamos a leer Hechos Gálatas 1:11 al 17. Vamos a leerlo. Alguien que me lea Gálatas 1:11 al 17 por ahí viendo. Dice, mas os hago saber, hermanos míos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ok, paremos ahí. Fíjate lo que está diciendo Pablo, que él no recibió el evangelio de ningún hombre. Los discípulos del Señor sí recibieron el evangelio de Cristo directamente, pero Pablo no. Dice que él no lo recibió de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Ok, sigue leyendo, por favor. Dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Ajá, párate ahí. Fíjate que Pablo está dando testimonio de cómo era él antes, que él perseguía la iglesia de Dios hasta el punto, que es lo que le estoy hablando acá, mire, no le bastó perseguir los hermanos en Jerusalén, que se fue hasta Damasco a 225 kilómetros, unas 110 millas, algo así, para llevar preso a los hermanos, los asolaba, los encerraba, le daba de golpe y los hacía blasfemar. O sea, así iba Pablo. Sigue, el 14. 14 dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis compañeros en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Párate ahí. ¿Qué está diciendo Pablo ahí tú mismo, Robert? Esa parte que no consulté con sangre ni carne. Que él no fue a consultar con ninguno de los hermanos que ya conocían de la fe, con ninguno de los Exacto. apóstoles.
Él dice, cuando Dios quiso por su gracia revelar a Jesucristo en mi vida, yo no consulté con sangre ni carne. O sea, yo no le pregunté a nadie. ¿Qué hizo el 17? ¿Qué hizo? Dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Ah, ok, ahí quería llegar. Entonces, ¿dónde se encontró Pablo con el Señor? Aquí, ¿verdad? Llegando a Damasco. ¿Están viendo acá? ¿Están viendo acá, verdad? Y Sí. entonces, él dice que cuando tuvo el encuentro con el Señor Jesucristo, él no se devolvió a Jerusalén a hablar con los apóstoles. ¿Qué hizo según Gálatas 1:17? ¿Qué hizo? Se fue a Arabia y volvió de nuevo a Damasco. Ajá, se fue a Arabia. Mira, está aquí Arabia, aquí a mano derecha mía. No lo ¿Lo puedo están abrir. viendo, mis hermanos? Se Ujú. fue a Arabia. O sea, no, él salió de dónde? De Jerusalén para perseguir a los hermanos en Damasco. Cuando iba llegando a Damasco, se encuentra con el Señor Jesucristo. Tiene un encuentro, se arrepiente, se convierte. En vez de devolverse a Jerusalén, dice que se fue a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Sigue leyendo el 18, Robert, por favor. 18 dice, después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él Ok. 15 días. Hasta acá, ¿quién me echa el cuento en un minuto? Un valiente y una valienta. Una valiente. Wow. Ajá. Aquí estoy, yo lo voy ayudando, yo lo voy ayudando. Aquí está Pablo, sale respirando amenazas contra los hermanos que están en Damasco, ¿verdad? Vamos a ir ayudando, ayudándonos unos a los otros. Claro, aquí estamos, mira, está aquí. Sale Aquí de está Damasco. está en Jerusalén, ¿verdad? Está en Ajá, Jerusalén. está en Jerusalén. Sale Pablo de Jerusalén. Bueno, salió Saúl, porque todavía no le habían cambiado el nombre. Ajá. Salió Saúl de Jerusalén hacia Damasco, respirando rabia y todo Aquí lo tipo. llevamos, ¿verdad? Ahí va. Y en la entrada a Damasco, Aquí, déjame cambiar este color para que se vea mejor. Ajá. ahí Aquí va y él aquí. respirando amenazas. Ajá. Y por aquí, ante entrar a Damasco, ¿qué pasó? Tiene el encuentro con el Señor. Ajá, muy bien. Ahora sigue, mi amor. No, 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 tú completo. Sí. Ah, ok. Entonces tiene el encuentro con el Señor Aquí, y el ajá, Señor aquí. allí entrando a Damasco y el Ahí se Señor bautiza. entra a Damasco a la calle derecha donde Ananías lo busca y Ujú. lo bautiza en el nombre de Jesucristo. De allí, él se queda en Damasco, No diita, unos días, a sí, unos 3 días. días. eh, Unos días. unos días se quedó en Damasco y de allí, después de ser bautizado, él se va a Arabia 3 años. Ajá, pasó para Arabia, mira acá. Se vino Pasó para para Arabia. Arabia. Él vuelve a Damasco a Ajá, ¿qué predicar. tiempo estuvo en Arabia? 3 años. 3 años. Ya Tres lo acabamos de leer en Gálatas. Se devuelve otra vez. Y está en Damasco predicando en la sinagoga Ah, con los hermanos y es ajá. perseguido. Y él se va hacia Jerusalén, Entonces regresa nuevamente a Jerusalén, ¿verdad? regresa a Jerusalén Ajá. ¿Qué pasó aquí? ¿Con quién se encontró? con los judíos griegos. No, no, que no, le no. hacen- No, no. primero en Jerusalén se encuentra con los apóstoles Pedro y Santiago. ¿Cuánto tiempo? 15 días estuvo con Pedro. Perfecto. Hasta ahí hemos leído. Ajá. Chandri o hermana Ana, ¿quién de las dos se atreve a echarme el cuento? Chandri. ¿Cuál? El mismo cuento. Oh, ya. El mismo cuento. Ajá. Pablo estaba en Jerusalén, va hacia Ajá. Damasco, que son 225 kilómetros Ajá, de un muy sitio bien. a otro. Cuando va entrando a Damasco, tiene el encuentro con Jesús, Ajá. queda ciego, luego fue bautizado, Ujú. va 3 años a Arabia,
Llega a Arabia, después de Arabia, Damasco otra vez, a no sé. Damasco otra vez, sí señora. Ok. Está en Damasco y de ahí, Dura unos días y luego se va a Jerusalén. exacto, llega aquí a Jerusalén. ¿Con quién se encuentra y cuántos días tuvo? Con Pedro y Santiago y duró 15 días. Perfecto. Ok, ahora los dos varones que quedan, no pueden echarse para atrás y las mujeres salieron adelante. ¿Qué? Sale de Jerusalén Aquí lo para tenemos en Damasco, Jerusalén a Pablo, ¿verdad? ¿Sale cómo sale? ¿Contento o qué? con ira, molesto, Ajá, ¿para dónde sale? respirando ¿Para dónde sale? para Damasco. Y esto lo dejo porque esto tiene que quedarle claro hasta que Cristo venga. De entrada a Damasco tiene el encuentro con el Señor. Acá, ¿verdad? Ajá, ajá. Después que tiene el encuentro con el Señor, De allí, entra a Damasco. él sale a Arabia, Ajá, está acá, predica unos días y se va para Arabia. para Arabia. Ajá, En Arabia estuvo 3 años, ajá, vuelve a Damasco, perfecto. donde estuvo unos días, Ajá, y de allí vuelve a Jerusalén. Él se encuentra con perfecto. Pedro y Santiago y estuvo por 15 días. Perfecto, viste que no está tan difícil. Vamos, Wilfredo. Estamos en Jerusalén. Mm, de ahí va a Damasco, ¿no? Ok, vamos por aquí para Damasco. Muy bien. ¿Y qué Ajá, pasa llegando a Damasco? Tienen un encuentro con el Señor. tuvo un encuentro con el Señor y ¿qué más? Queda un ciego y entra ciego a Damasco. Ajá. Dura unos días en Damasco. ¿De Damasco para dónde se va? Se va para Arabia. Tranquilo, tranquilo que vamos ganando. Se va para Arabia. ¿Cuántos años duró en Arabia? 3 años 3 años, muy bien. ¿Y de Arabia para dónde volvió a agarrar? para Damasco. Damasco otra vez. Dura unos días en Damasco. ¿Y qué hace después en Damasco? Se va para Jerusalén. Que va para Jerusalén, perfecto. ¿Cuántos días está y con quién habló? Habló con Pedro y con Santiago. Ajá. Duró ¿Cuántos 15 días días. duró? 15 días. Perfecto. Viste que no está tan difícil el asunto. Ani, se atreve, Ani. Ana. Ana, Ajá, lo tengo aquí, yo le ayudo. Estamos acá. empezó en Jerusalén, Ajá, cogió para Damasco, se encontró con Jesús, ajá. Llegando a Damasco se encuentra con Jesús, muy bien. queda ciego, fue bautizado, Queda ciego y entra a Damasco ciego. llega a Arabia, después de ahí llega a Arabia por 3 años, Ajá, vuelve a Damasco unos días ajá. y llega a Jerusalén por 15 días y se encuentra con Pedro y Santiago. Perfecto, ¿ves? Perfecto, excelente todo. Excelente. Eso es tan. Entonces, ¿ya cuántos años tenemos de creyente del apóstol Pablo? 3. 3 años. Guardemos esos 3 años por ahí. Fíjate, ya tiene 3 años de creyente. ¿Quién, según Pablo, en Gálatas 1:11 al 18 le enseñó el evangelio? El mismo. El mismo Jesús, él dijo, yo no consulté con sangre ni carne, sino que lo recibí por revelación. Esto quiero que quede claro. Vamos a leer, creo que es el verso 15. Léelo, Joribel, por favor. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Ajá, ¿por qué? Porque Dios empezó a revelarle a su Hijo a él, ¿entiendes? Él no le consultó a nadie. Fíjate, lee tú misma el 19, cuando llegó, después que dice, lee el 18 y el 19. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro Ujú. y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Sigue hasta el 20. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Ajá, Pablo está diciendo, mira,
después que está diciendo, yo llegué a Jerusalén, después que vine de Arabia, estuve en Damasco, de Damasco me fui a Jerusalén, ahí estuve solamente 15 días, vi solamente a los dos apóstoles, a Pedro y a Jacobo, que es el mismo Santiago, y más nada, yo no recibí el evangelio de hombre, yo no lo recibí de hombre, ¿ves? Porque el mismo Gálatas lo está diciendo. El verso 11 y 12, léelo, Joribé, por favor. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pero pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. O sea que Pablo no aprendió el evangelio por nadie, nadie le enseñó. Ujú. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Que lo recibió por quién? Por el mismo Jesucristo, Ajá, por medio de revelación, ¿está viendo? por medio. Por eso es que Pablo escribe tantas cartas, porque él estaba recibiendo directamente revelación de parte de Dios. Y por eso es que él dice, le escribo este misterio que estuvo oculto. Por eso es que él decía, conozco un hombre que fue al tercer cielo, si en espíritu no fue o fue en la carne, yo no lo sé, pero fue donde oyó palabras inefables. Por eso es que él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Prefiero estar en la presencia del Señor. O sea, él había recibido esas revelaciones, esas visiones. Por eso es que dice en un pasaje que a causa de las revelaciones que él había recibido para que no se enalteciera, le fue dado un aguijón en su carne, un mensajero de Satanás que abofetee su cuerpo. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Para que no se enalteciera. A mí me da risa cuando gente dice, Robert, este es un aguijón que tengo, y yo le digo, ¿y cuántas revelaciones has tenido tú? ¿Cuántas veces has ido al cielo? No, no han visto, pero ni la sombra de ellos mismos. Entonces a Pablo le dieron un aguijón para que no se enalteciera, porque es que el hombre estaba recibiendo directamente del Señor, tenía revelaciones, visiones, iba al tercer cielo, los ángeles venían y le hablaban. ¿La agarró ahora la idea? Sí, señor. ¿Ves? Entonces Dios dijo, para no me perder este hombrecito, no se me vaya a poner arrogante como el pastor Cabello, ni altivo porque sabe 2 o 3 versículos, entonces chácata, le doy un aguijón para que contrólate. Entonces, por eso es que Pablo le dijo, quítame esto. Y Dios le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que no lo quiero escuchar usted diciendo, tengo un aguijón en la carne, porque le voy a preguntar, dame 3 revelaciones nada más de las que te han dado a ti. No le vamos a dar ninguna. No, excepto que no es bíblico, pero siempre me parece curioso que estuvo 3 años en Arabia, como el Señor andó con los discípulos 3 años y él estuvo 3 años en Arabia. No sé si hubo un discipulado allí que duró 3 años. No, no, ¿sabe por qué te digo que no? Tajantemente, porque lo acabamos de leer que Pablo mismo dice que él no recibió el evangelio de ningún hombre. No, pero que estuvo con el Señor durante 3 años. Ok. Eso. Anote por ahí, guárdelo por ahí, Wilfredo. ¿Cuántos años ya lleva de creyente Pablo, Wilfredo, desde que volvió a Jerusalén? 3 años. 3 años. Adelso, ¿qué tiempo duró Pablo desde que salió de Jerusalén y volvió a Jerusalén? 3 años. 3 años. Ana, el mismo Pablo que salió respirando amenazas contra los discípulos fue el mismo Pablo que volvió a Jerusalén. No. No. Jorisbel, ¿con quién se encontró Pablo cuando volvió después de 3 años cambiado a Jerusalén? Con Pedro y Santiago. Ajá. Charlie, ¿cuántos días tuvo en Jerusalén el apóstol Pablo? 15. 15 días. Ok, ya esta es la primera parte, ya la dominamos. Ya es cuestión de que ni que le caigan a Pablo, ustedes le olvidan eso. Ok, ahora vámonos a Hechos capítulo 9. Vamos a seguir afianzando este conocimiento. Hechos capítulo 9. El verso 26 al 30. ¿Quién lo lee? Póngale la chino. Pablo llega aquí, ¿verdad? A Jerusalén. Vamos a subrayárselo aquí.
Está aquí, ¿verdad? Ya lo tenemos aquí convertido, ¿cierto? Ajá. Ya está mansito. Ok, lee ahora con calma. Cuando Cuando llegó llegó, a Jerusalén, ajá, fíjate, después de los 3 años, ¿verdad? Llegó a Jerusalén, ajá. Dice. trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo, ¿Quién me explica eso? ¿Por qué le tenía miedo y no se querían juntar con él? porque él perseguía a los discípulos. a los- Exacto, entonces la gente decía que yo me acuerdo, este era el que nos torturaba, el que nos perseguía, el que nos encarcelaba. Y si es una mentira, y si está disimulando, y si no es creyente nada, sí. ¿entiendes? Entonces, ¿está entendiendo, Gulfredo? ¿Estás entendiendo Sí, lo que está sí, sí, estoy pasando? entendiendo. Sí. Ok, ok. Charlie, ¿está entendiendo? Sí, sí. Ok. Ana, ¿vamos bien, Ana? Sí, Perfecto. Entonces, nadie se quería juntar con Pablo. ¿Qué pasó? Sigue leyendo el 27. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Ajá, aquí tenemos a Pablo, nadie se quiere juntar con Pablo, la gente le tiene miedo, no será una trampa tuya. Entonces lo agarró uno llamado Bernabé. Bernabé. Oiga, lo agarró y tomándole, lo trajo a los apóstoles. ¿A cuáles apóstoles? A Pedro A y a Pedro y a Santiago. Santiago, Ajá, ¿y por qué a los otros no? porque tenían miedo. No, 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 el mío tenía la gente, los hermanos. ¿Por qué a los otros apóstoles no? Esta es una palabra esta es una pregunta para pensar un poquito. Hermano, Bueno, porque no los vio. Tan no los vio. sencillo. Estaban ahí. Estaban en Arabia. No los vio. ¿A quién vio? A Pedro y a Jacobo, a Santiago, más nada. Ok. ¿Y qué le dijo Bernabé a Pedro y a Jacobo? A veces queremos revelaciones profundas y la cosa tan sencilla. No lo vio y no lo habló. Les contó cómo Saulo había tenido un encuentro con el Señor en el camino y que había predicado, que había hablado del Señor en Arabia, Ajá. Una pregunta hasta acá, en Damasco. en Damasco. Ajá, lee el 28. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía Sigue. y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Ajá, párate ahí. Fíjate lo que está pasando. Entonces Pablo, después que habla con Pedro y habla con Jacobo, porque no vio a los demás apóstoles, aquí en Jerusalén él estaba predicando. No, Jesucristo es el Señor, Jesucristo se me apareció, Jesucristo es la verdad, Jesucristo sí resucitó. Y entonces unos que estaban ahí, porque dice el 29, y hablaba denodadamente. ¿Alguien sabe lo que significa denodadamente? Denodadamente es con valor, Con valor, con imagínate. valor, con valor. Cuando ustedes lean la Biblia y habló denodadamente, habló con valor. Ok. Entonces hablaba con valor. Y entonces unos griegos que estaban ahí quisieron matarlo. Estos griegos eran judíos que vivían en el exterior de Israel, de Palestina, en aquel entonces, y procuraban matarlo. ¿Por qué procuraban matarlo? Porque predicar Cosa el evangelio. sencilla. ¿Perdón? Porque está predicando el evangelio. Exacto. ¿Cómo es eso que tú estabas contra ellos, tú lo estabas persiguiendo, tú lo estabas torturando, tú estabas haciendo esto contra ellos y ahora me viene a decir a mí que Cristo es la verdad, que Cristo es cierto, que es verdaderamente que resucitó? Entonces quisieron matar a Pablo. ¿Qué dice el 30? Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Ajá. Cuando supieron esto los hermanos, ¿qué supieron los hermanos?
que lo estaban buscando para matarlo. que quería matar a Pablo. Entonces mira lo que hicieron. ¿Qué dice el verso? Ahí, vuélvemelo a leer. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Ajá, mire, oye, Pablo te quiere matar. Entonces lo agarraron, lo sacaron de Jerusalén, vea por acá el mapa, y se lo llevaron vía Cesarea. Esto era un puerto, ¿ves? Esto era un puerto. Esto azul que usted ve aquí es el mar Mediterráneo. Todo esto es el mar Mediterráneo. Mire cómo hay pescado ahí, mire cómo hay pescado. Mira, aquí está una ballena, mire cómo, ¿entiendes? Entonces, vía Cesarea, ¿hasta dónde lo enviaron? Hasta Tarso. Hasta eso, mire, ¿ve? ¿Ve? Ujú. Hasta aquí arriba. Ahí, por los momentos perdemos la ruta de Pablo. Por los momentos. Comentarios. Debió haber sido tremendo porque me imagino que los hermanos perseguidos que no crean en Pablo dirían, pero déjate agarrar. Me imagino que la lucha, a ti te ¿Eh? gustaba la tortura, déjate agarrar. ¿Eh? Me imagino Entonces, que la lucha era... hasta acá vamos bien. Ahora, un valiente o una valienta. Que me eche el cuento completo ahora. Yo voy a borrar acá. Ahora quiero que me echen el cuento desde algún valiente, que sí los hay o valienta, que me eche el cuento desde que salió de Jerusalén respirando amenaza hasta que llegó a Tarso. Todo a la vez no. Yo. Ajá, dígame. Pablo llegó a Jerusalén, se encontró con Bernabé. No, écheme para atrás. Desde el Ay, Dios mío. comienzo. Desde que se encontró con Jesús, desde su encuentro. Antes de encontrarse con Jesús, desde que estaba acá, mire, yo voy a arrancar, está aquí en Jerusalén, persiguiendo a los hermanos. No me pida tanto. Ana, ¿se atreve usted? Ah, Ajá, vamos. a ver. ¿Quién se atreve? Éntrale, Robert, para que vean que nosotros los hombres vamos. Yo le doy el primer cantito y entonces que cojan el segundo pedacito. Ok. Bueno, estábamos en Judea. Ajá. Pablo estaba persiguiendo la iglesia, respiraba amenazas y muerte. Aquí lo llevo. Subía hacia Damasco. Ya tenía cartas para perseguir a los hermanos del camino. Allá tiene el encuentro con el Señor. Cuando ve la luz del Señor, la gloria, se queda ciego. Entonces entra a la ciudad. Ananías recibe el mensaje del Señor que lo busque. Se bautiza con Ananías y entonces lo dejamos ahí. Se bautiza con Ananías y Ajá, ¿quién eh, sigue? Bien, Llega Robert. sigue a Arabia, llega a Arabia y está ya 3 años, vuelve a Damasco, está unos días, de allí baja a Jerusalén, donde se encuentra con Pedro y Santiago. Ok, Pasa quédate 15 ahí. ¿Quién sigue? Porque Pablo se encuentra con Pedro y Santiago a través de Bernabé, Ajá, que lo lleva, pero él no vio a los otros discípulos. ajá. Y allí unos judíos griegos empezaron a querer asesinarlo, pues. ¿Cuántos Y días estuvo aquí en Jerusalén? 15 días. Ajá. Luego de esos 15 días, los discípulos supieron que querían acechar a Pablo y le propusieron de que se fuera a Tarso. Pablo Vi- tomó el barco y se fue hacia La Biblia dice vía Cesarea, Cesarea. Aquí vía está Cesarea. Cesarea. Y después, perfecto. Y Ajá. después, Pablo, Ajá. vete para Tarso. ¿Por qué se fue para Tarso? Porque de ahí, Porque tan sencillo, tan sencillo. ni modo. Se va para Tarso. Ok. Pregunta hasta acá. Vamos bien, ¿verdad? Esto tiene que quedarle claro. Ok. No importa que no avancemos más clases. Vámonos ahora a Gálatas 11, Gálatas 1, verso 18. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Ujú. Sigue.
Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacob, el hermano del Señor. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Vamos Ajá. bien. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. O sea, lo que estoy diciendo es la verdad delante de Dios, que no miento. Ahora mira como dice el 21. Después fui a las regiones de Siria y de Sicilia. Párate ahí, párate ahí. Ahora mira, este pedacito es nuevo. ¿Qué es lo que tú acabas de leer en el 21? Después fui a las regiones de Siria y de Sicilia. Ajá. Acuérdense que él salió. Déjame ponerle aquí color a esto. Pablo está diciendo en Gálatas 1:10 1:21 que después me fui a dónde. A Siria y a Sicilia. Mírelo acá, mírelo acá. Él se fue para Tarso, ¿verdad? Ajá. Y mira dónde está Sicilia aquí. Mira, mira dónde está aquí. Cilicia. O sea, que se Cilicia. puso a predicar. ¿En dónde y en dónde? En Siria y Sicilia. Mira dónde Cilicia. está Siria acá. Siria Mira dónde está está Siria acá. Y mira dónde está Sicilia acá. Entonces le explico. Cuando los hermanos se enteraron en Jerusalén, vea para acá, que querían matar a Pablo, lo agarraron, ¿verdad? Y se lo llevaron vía Cesarea, lo mandaron para Tarso. Entonces el hombre se va para Tarso, está aquí en Tarso, pero estando en Tarso no se quedó quieto. Fue y predicó en Siria y fue y predicó en Cilicia. ¿Estamos claros aquí ahora? en Cilicia y en Siria. ¿Estamos claros? Ajá. Sí. Ahorita se lo estoy dando por pedacito. Por pedacito. Vamos a ponerlo completo ahora. Yo le voy echando el cuento y usted me va diciendo si voy bien o no. Pablo sale de Jerusalén respirando amenaza contra los discípulos que estaban en Damasco. Cuando ya va llegando a Damasco, se encuentra con el Señor. El Señor le habla. Pablo acepta a Cristo, se convierte, queda ciego, entra ciego a Damasco. Allá lo reciben en una casa de un tal Simón. Dios le habla a un hermano llamado Ananías, que vaya y le ore. Ananías va y le ora, y Pablo recobra la vista, entrega un ayuno de 3 días que estaba haciendo y se bautiza. ¿Muy bien? Ok. De ahí Pablo predica unos días en Damasco y se va para Arabia. En Arabia dura 3 años. De Arabia, después de 3 años, se devuelve a Damasco. Vuelve a predicar unos días en Damasco y se devuelve para Jerusalén. Ya habían pasado 3 años de que él había salido respirando amenaza. Ahora llegó siendo hermano, convertido. Cuando llega a Jerusalén, nadie se quería reunir con él, y entonces un hermano llamado Bernabé, que le creyó, le escuchó lo que Pablo le contó, lo agarró y se lo llevó y se lo presentó a Pedro y a Jacobo, el hermano del Señor. Pablo estuvo con los hermanos, con los apóstoles Pedro y Jacobo solamente 15 días, y mientras hablaba con ellos, cuando salían a Jerusalén, comenzaba a predicar. Unos judíos griegos, es decir, unos judíos que vivían en el exterior, pero que estaban allá, disputaban con Pablo, porque Pablo le estaba diciendo que Jesucristo es el Señor, y ellos quisieron matarlo. Cuando los hermanos de Jerusalén se enteraron que los judíos, los griegos querían matar a Pablo, lo mandaron para Tarso vía Cesarea, o sea, vía marítima. Cuando Pablo llega a Tarso, no se quedó en Tarso, sino que fue a Siria y predicó, y fue a Cilicia y predicó. ¿Vamos bien? Vamos bien. ¿Seguro? Sí. ¿Alguna duda? ¿No? Pregunta, Wilfredo, pregunte hoy o calle para siempre. Joribel, dime algo, ¿cómo vamos? Vamos bien. Vamos montados en ese barco con Pablo. Ajá. Entonces yo le voy a hacer una pregunta rápido, porque este curso, hermano,
que mantienes con repetición. Esta es la metodología de este curso. Voy. Robert, ¿de dónde salió Pablo respirando amenaza? De Jerusalén. Chandri, ¿qué le pasó cuando iba llegando a Damasco? Tuvo un encuentro con Jesús. Wilfredo, ¿cómo quedó Pablo cuando tuvo el encuentro con Jesús de la vista? Ciego. Ciego. Adelso, ¿quién lo recibió en Damasco? El Mesías, Señor. No. Se En encontró con Damasco, llegó a una casa, Simón, a casa de un tal Simón, llegó ahí. A Joribel, ¿quién lo fue a visitar? Ananías. Ananías, ¿qué le dijo Robert Ananías a Pablo? Le dijo que venía de parte del Señor y le dijo, recibe la vista y lo bautizó. Ajá. Después, Charlie, después que se bautizó y recobró la vista y entregó el ayuno, ¿qué hizo Pablo en esos días, esos poquitos días en Damasco? Predicó. Predicó, así es sencillo, no te me asustes, predicó. Wilfredo, después que predicó a los días, ¿para dónde se fue Pablo de Damasco? De Damasco. A Jerusalén. No, ¿A dónde? bueno, De Damasco. de Damasco la primera vez. Que fue que predicó. Después que predicó, ayúdalo, Charlie. Después que predicó, Arabia. Arabia. para Arabia. De eso, ¿cuántos años tuvo Pablo en Arabia? 3 años. Ajá. ¿Qué se supone que estaba recibiendo en Arabia por esos lados, Joribel? Revelación. Ajá. ¿Revelación de qué? Revelaciones del Señor. Ajá, del Evangelio. Ok. Del Evangelio. Después, Robert, que está otra vez en Damasco, ¿qué hizo eso unos pocos días ahí? Ahí entonces regresa a Jerusalén. Ajá, regresa a Jerusalén. Chandri, tío, estamos paseando todo. Chandri, ¿con quién se encontró él primero en Jerusalén? Antes que los apóstoles. Con Bernabé. Con Bernabé, porque la gente no lo quería, que le tenía miedo. ¿Cuáles apóstoles, con quién habló Pablo, Wilfredo? ¿Cuáles apóstoles fueron? Bernabé. No. Pedro. Bernabé fue el que lo llevó. Con Pedro y Ajá. Santiago. Perdón. Ajá, Santiago, que es el mismo Jacobo. Muy bien. Adelfi, ¿por qué no habló con los otros apóstoles? ¿Por qué no estaban? Porque no los vio. No, Ahí dice ahí, yo solamente vi, no los vio los demás. Ajá, ¿qué pasó? ¿Qué empezó a hacer Pablo después que hablaba por los dos apóstoles, Pedro y Jacobo, Joribel? ¿Qué hacía Pablo denodadamente? Él les hablaba el Evangelio, predicaba la palabra. Ajá, ¿y qué significa la palabra denodadamente? Significa actuar con valor, audacia, un esfuerzo intenso y Ya está viendo tanto ahí chuleteándote, con valor, denodadamente con valor. Robert, ¿con quién discutía Pablo entonces en Jerusalén? Con los judíos. Con unos judíos. ¿Qué querían hacerle, Chandri, los judíos a Pablo? Lo querían matar. Lo querían matar. ¿Y qué hicieron los hermanos con Pablo, Wilfredo? Lo mandaron para Tarso. Ajá. ¿Vía qué, Adelso? Cesarea y de allí Cesarea. Y después que llegó a Tarso, Joribel, ¿por dónde agarró? agarró para Siria ¿Y qué más? y luego para Cilicia. Exacto. Ahorita vamos bien. ¿Cuántos años ya tiene Pablo de creyente? 3 años. 3 años. ¿Ha salido algún viaje misionero? ¿Ha fundado alguna iglesia? No. ¿Qué es lo que estaba recibiendo Pablo? El Evangelio. El Evangelio. ¿De parte de quién? De Dios. De Dios. Muy bien. ¿Ve? Eso ya no se le olvida a usted. Vamos a hacer el repaso que tiene el punto 12. Ayúdame ahí, Robert. ¿Lo tienes a la mano, Robert? El repaso. El punto 12 de la página de la lección 6A. Punto 12.
Bueno, Ya, lo tienen todo. 2. 6. 6A. 6:12, 6:12, 6:12. 6:12. 6:12. Disculpe, que lo tengo acá en español. 6A. Así que dice repaso del primer periodo de la vida de Pablo. Ok, dice, Pablo nació en la ciudad de Tarso. A los 8 días fue circuncidado y se le dio su nombre judío, que era Saulo. Su primera enseñanza la recibió en la, me disculpe, porque eso no tengo en español, no los tengo aquí, en la En la sinagoga sinagoga de Tarso. de Jerusalén, me imagino, De Tarso, de Tarso. de Tarso, disculpe. Ajá. Su primera enseñanza, su primera enseñanza la recibió en la sinagoga, pero después fue al país de los judíos, que en esos días se llamaba Palestina. Comenzó sus estudios superiores en la ciudad capital llamada Jerusalén, eh, en la escuela de Gamaliel. Cuando terminó sus estudios, es probable que haya vuelto a su ciudad natal, es decir, a Tarso. Dice, entonces es muy posible que haya estado allí durante la crucifixión y la resurrección de Jesucristo. Poco tiempo después de estos acontecimientos, Saulo hizo su segunda visita a Jerusalén, donde comenzó a perseguir a los creyentes y aún participó de la muerte de Esteban. Luego hizo un largo viaje para perseguir y encarcelar a más cristianos en la ciudad de Damasco. En el camino, cerca de la ciudad, se encontró con Cristo y se convirtió. Ciego, entró en la ciudad de Damasco, donde recuperó la vista por medio de Ananías, quien también lo bautizó. Después de unos días se fue a la región de Arabia para estar a solas con el Señor. Entonces dice, continúa diciendo, se quedó allí aproximadamente 3 años. Al volver a la ciudad fue amenazado por los judíos y solo logró escapar de ellos bajando por un muro en una canasta. Ese detallito se nos quedó. Entonces hizo su tercera visita a la ciudad de Jerusalén, donde estuvo solamente 15 días con el apóstol Pedro antes de volver a Tarso. Allí estuvo por 10 años, esperando hasta comenzar su ministerio entre los gentiles. Pero vimos que con lo que leímos ahorita, que como se fue a Cilicia y a Siria, pues sabemos que esos 10 años estuvo activo, no estuvo Exacto, sentado, no, exacto, estuvo está activo. muy bien, doctor. No es que estaba ahí tranquilo haciendo carpa, no, él estuvo activo predicando, pero que nadie le estaba enseñando. Le estaba enseñando directamente Dios, ¿ok? Por medio del Espíritu Santo. ¿Estamos claros en eso, verdad? Sí. Ok, pregunta entonces. Pregunta que tengo por acá. Vámonos al suplemento A, atrás en el libro, suplemento A, para que lo tengan ahora visualmente. Atrás lo tienen, suplemento A. ¿Ya lo tienen? Verifiquen en la 237, a ver si Ajá, me sale. busquen la 237, por favor. Porque aquí ustedes tienen la última versión editada y revisada. Yo no, yo estoy, tú sabes, Pentium 1 todavía. ¿Entiendes? Yo estoy con la memoria llena. Ya lo tienen para explicarlo, para hablarlo. Ok, fíjese. Suplemento A lo tiene, Charlie. Sí, ya. Ok. Mira como dice el primer cuadrito, Tarso. Ahí nacimiento, circuncisión, todo lo que acaba de leer Robert, pero resumido. Tarso, nacimiento, circuncisión, estudio en la sinagoga. Después que estudió en la sinagoga, que se hace ya un jovencito, vea la flecha bajando, va a Jerusalén a estudiar en la escuela de Gamaliel. ¿Lo están viendo? Sí. Ajá, después que termina y se gradúa, por decirlo así, de la escuela de Gamaliel,
¿verdad? Que era tremendo maestro. Entonces, se devuelve otra vez a Tarso. Ya tenemos todos los pasajes bíblicos, solamente para que lo visualicen. En Tarso, probable estadía durante la muerte y resurrección de Jesús. Es decir, Pablo nunca estuvo en Jerusalén durante el ministerio terrenal de Cristo. ¿Ok? O sea, no se llegaron a ver. Después que el Señor muere y resucita y parte al cielo, Pablo vuelve a Jerusalén. Ahí es donde participó en la muerte de Esteban. Se recuerda, Hechos capítulo 7. Después que está ahí, es que sale, vuelve la flechita para arriba, pero ahora va camino hacia Damasco. Se encontró con Jesús. Después que está ahí en Damasco, se va a las regiones de Arabia, donde dura 3 años. A los 3 años, que ya sabemos que volvió otra vez a Damasco, y de ahí, fíjate que tienen las citas bíblicas, y de ahí vuelve a Jerusalén, donde se estuvo solamente 15 días con Pedro y Jacobo, que fue presentado por Bernabé. Después de ahí, como lo quisieron matar, ya todos sabemos que se fue a Tarso, lo mandaron los hermanos para Tarso vía Cesarea, y cuando llegó allá, según Gálatas, no se quedó tranquilo, sino que se fue a predicar en Siria y en Cilicia. Hasta aquí la clase de hoy, porque no lo quiero embotar, pero ya vamos bien. El primero que yo me lo encuentre, sea por online, por internet o en vivo o comprando algo, écheme el cuento, le voy a preguntar, écheme el cuento. Así que el domingo no se me esconda nadie en la iglesia, y en online, el que vea online, le voy a preguntar. Ok, porque esto es repetición, repetición y repetición. Ok, y ya sabe, estamos ligando Gálatas, vuelvan a leer la clase o escucharla para que usted tenga en su mente la combinación de los dos pasajes. ¿Cuáles pasajes hemos ligado, pastor? Gálatas capítulo 1, del 17 al 18, después pasamos a Hechos capítulo 9, del 26 al 30, y después nos volvemos otra vez Gálatas 1, del 19 en adelante. Yo tengo una pregunta. Ajá, ¿cómo no? Se empezó diciendo que Pablo empezó a predicar después de los 14 años con el encuentro con Jesucristo, ¿verdad? Ajá. Pero, ¿dónde pasaron esos 14 años? Porque ya cuando él regresa a Jerusalén ya empieza a predicar el evangelio. Ajá, pero oiga, déjame aclararle, está muy bien la pregunta. Cuando decimos que empezó a predicar, porque la Biblia lo dice, pero yo le estoy preguntando, pasado cuántos años de creyente, Pablo salió a su primer viaje misionero a fundar iglesia. Fue después de 14 años. Ajá. O sea, fundar iglesia como el apóstol Pablo, ya lo vamos a ver. Entonces Charlie pregunta, ¿dónde están esos 14 años? Muy buena la pregunta. Ahora yo le retruco la pregunta. De esos 14 años, ¿ya cuánto hemos descontado, Charlie? 3. 3. ¿Dónde estaban esos 3? En su viaje de Jerusalén, de Damasco a Jerusalén, de Jerusalén a Tarso, de Tarso. Okay. De Damasco a Arabia. De Damasco. Ajá. Ajá, De ya Damasco a vamos. Arabia. Ajá, ya vamos ahora poco a poco. Ya de los 14 años que le estoy diciendo, ¿cuántos nos faltan? 11. 11. Entonces la otra clase vamos a ir sacando, le vamos a ver que vamos a encontrar uno. Primero, ya son 4. Ya me faltan 10. Después en otra clase, antes que comience el primer viaje misionero, le voy a decir dónde están esos 10. ¿Ok? Entonces, cuando arranquemos capítulo 13, el primer viaje misionero del libro de los Hechos, ya Pablo tiene 14 años de creyente. Así Ya. que vaya a Chandri asimilando y repitiendo esto que hemos hablado hoy, Joribel, Adelso, Ana, como Robert y yo hemos estado repitiendo y repitiendo para que se nos grabe, entonces para que usted también lo tenga. Ya por lo menos, ¿dónde estarán esos 14 años que dice el pastor? Ya por lo menos ya nos quitamos 3 de encima, ¿sí o no? Sí, Sí, señor. señor. Ok, después nos vamos a encontrar 1. Oh my God. Y después nos vamos a encontrar los otros 10.
Y sabe, está en la Biblia, y sabe, el que echa el cuento es Pablo. Vamos con calma. Bueno, preguntas, observaciones, comentarios. Excelente, mi apóstol. Ok, entonces hemos visto hasta el día de hoy que Pablo nació ¿dónde? Ayúdenme. En Tarso, En Tarso. Claro. ¿Era judío o era romano? romano. Ambos. Era ¿Romano nada romano, más? pero de padre judío. Romano y Entonces, judío. entonces era judío y era romano. Romano. Según Pablo mismo dice, ¿a qué tiempo fue circuncidado? A los 8 días. A los 8 días. Después lo mandaron a estudiar ¿a dónde? En la sinagoga de Tarso, En la sinagoga de Tarso. Después que terminó ahí, ¿dónde fue a estudiarlo? A Gamaliel. Ajá, en Jerusalén con Gamaliel, muy bien. Después que terminó con Gamaliel, ¿a dónde se devolvió? A Tarso. A Tarso. Ahí estuvo mientras el Señor Jesucristo en Jerusalén hacía su ministerio. Después que Jesús parte a la presencia del Señor, Pablo regresa ¿a dónde? Jerusalén. A Jerusalén. Ahí comienza a hacer ¿qué? A perseguir a los. A perseguir a los hermanos, porque para Pablo era una blasfemia. Ese tal Jesús, ¿cómo que eso? Aquí es Moisés, la ley de Moisés. Y entonces asolaba la iglesia de Jerusalén. Los hermanos se tuvieron que expandir, ¿verdad? De correr uno para acá, otro para allá, otro para arriba, otro para abajo. Entonces Pablo, en su rabia, molestia, en su ira, vio que mucha gente se estaba yendo para ¿dónde? Una ciudad. Para Damasco. Para Damasco. Entonces dijo, allá voy a perseguirlo. Y se mandó respirando amenazas contra los discípulos, los creyentes en Damasco. Cuando yo iba entrando a Damasco, ¿qué pasó? Se encontró con el Señor. Tuvo Se encuentro encontró con el Señor y quedó como ciego. ciego, pero aceptó o no aceptó a Jesús como Señor. Sí. lo aceptó. y Lo quedó- aceptó, entró ciego ¿a dónde? A Damasco. A Damasco. Ahí fue a casa de quién? De Simón. De un tal Simón. ¿Quién lo fue a visitar a la casa del tal Simón? Ananías. Ananías, ¿qué le hizo Ananías a Pablo? Le devolvió la vista. Le oró y recobró lo la bautizó. vista. Entregó un ayuno que estaba haciendo y ¿qué más le hizo Ananías a Pablo? Lo bautizó. Lo bautizó. Pablo empezó a predicar unos días. Después de ahí, ¿para dónde se fue? Para Para Arabia. Nada, Para Arabia. Muy bien. ¿Cuánto tiempo estuvo en Arabia? 3 años. 3 años. De Arabia, ¿qué hizo después? Volvió a Damasco. Volvió a Damasco. Que Hubo unos empezó a días. predicar en Damasco. ¿Qué querían hacer en Damasco? No, en la cesta fue antes de irse a No, Arabia. no, ahora que viene. Regresó. ¿Qué querían hacer en Damasco? En Damasco lo estaban persiguiendo. Para matarlo. Entonces Para ahí matarlo. es donde, que la partecita esa que no se nos olvidó, porque ya yo estoy viejo, Lo bajan de ahí es que lo bajaron por una canasta, ¿verdad? En la pared, no antes, en la segunda vez que viene a Damasco. Es en la segunda vez. Es la Yo segunda. me con eso. Que No, cuando ubícate, después que viene de Arabia, cuando se devuelve a Damasco, ahí es que lo quieren matar y ese. Ajá. Entonces lo bajan por la canasta. ¿Para dónde se va? para Jerusalén. Para Jerusalén. Si hubiese sido Pablo, vuelvo a coger para Arabia. Pero se va para Jerusalén. Cuando llega a Jerusalén, la gente lo recibió con abrazos. Qué bueno, llegaste, Pablo. llegó Pablo el perseguidor. No, la gente no lo quería, le sacaba el cuerpo, tenían miedo, porque Sí. él era el torturador, el perseguidor, el que asolaba la iglesia. ¿Quién lo echó la mano y quién sí lo aceptó? Bernabé Bernabé. ¿Qué hizo Bernabé? se lo presentó a los apóstoles, ¿A cuáles apóstoles? a Pedro y a A Santiago. Pedro, a Jacobo, que es el mismo Santiago, hermano del Señor. ¿Por qué no se lo presentó a los otros apóstoles? Porque no estaban. Porque no, la Biblia dice que no los vio, ni siquiera no vio a más nadie. A lo mejor estaban, pero por otro lado, pero no los vi. Entonces, ¿qué hizo Pablo mientras estaba en Jerusalén, que hablaba con Pedro y Jacobo? ¿Qué hacía?
Predicada ¿cómo? denodadamente, Denodadamente, que eso quiere decir con valentía. con valor, con valentía. Entonces, cuando Pablo estaba predicando con valentía, ¿qué pasó con él? Lo querían matar los judíos. Lo querían matar unos judíos griegos, o sea, que vivían fuera de Israel, de Palestina, pero estaban ahí y discutían con él. Cuando los hermanos de la iglesia, que ya sabían que de verdad Pablo era creyente, se enteraron que querían matar a Pablo, ¿qué hicieron? Lo llevaron a Cesarea y de ahí lo enviaron Ajá, a lo mandaron vía Cesarea, ¿para dónde? Para Tarso. Tarso. ¿Por qué vía Cesarea? Porque era la ruta marítima, ¿verdad? Cuando llega a Tarso, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué hizo Pablo? ¿Se quedó tranquilo en Tarso? Se fue de Tarso a predicar en Siria y en Cilicia. En Siria y en Cilicia. Perfecto. Ahora lo que nos falta es poner en orden las citas bíblicas. Comenzamos con Gálatas capítulo 1, versos 17 y 18, ¿cierto? Sí. Después, para que usted lo 29. ponga en orden y sepa echar el cuento, porque usted echa el cuento muy bonito y cuando le dice, ¿y de dónde tú estás sacando eso? ¡Ay! No, entonces Gálatas capítulo 1, versos 17 y 18. Ya sabemos que fue respirando amenaza. Ajá, entonces, pero Pablo echa el cuento después. Entonces, Gálatas 1, 17 y 18. Después pasamos a leer Hechos 9, 26 y 30. Y después leemos Gálatas 1, 18 al 30, algo así. ¿Se da cuenta? Entonces, esas son las citas que usted tiene que tener en orden. Ahora, cuando se vaya a acostar, cuando esté comiendo, cuando vaya a bañarse, cuando esté manejando, repítase échese el cuento usted, échese el cuento usted, échese el cuento hasta que se le grabe en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ya sabemos que Pablo, cuando a Siria y a Cilicia predicando, ya tenía mínimo 3 años de creyente. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, entonces, Dios mediante, nos vemos el martes que viene, a menos que haya alguna pregunta, algún comentario. Entonces, para la clase que viene, la 6B y la 6C, ¿ok? Y recuerden, la 6C, que es el pequeño estudio, cualquier duda es con los hermanos Robert y su esposa Lisa, ¿ok? Yo doy la clase y ellos responden, claro, lo más fácil para mí. Y ellos responden los estudios bíblicos. Bueno, mis hermanos, paz, salud y bendiciones y seguimos en contacto. Amén. Bendiciones para Bendiciones todos. para todos. Hasta la próxima.